Ay, güey. A ver. Buenas noches, chicos. Bienvenidos sean a un nuevo gameplay. En esta ocasión vamos a jugar Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Debido a que ya había quedado que acabando Twilight Princess jugaríamos esta madre. Porque no sé. A ver, vamos a probar. Ah, cierto. Hice las pruebas técnicas ayer, pero se me olvidó el detalle este de que After the end of World War II, the world was split into two, East and West. anteriormente en This marked the beginning of PlayStation, the era called the Cold War. usaban el botón de círculo como positivo y el de X como negativo. Creo que es cosas de japoneses. Pero pues obviamente pues aquí lo hacemos al revés. O sea, para nosotros el botón X es de avance y el botón círculo pues es para retroceder. No digas mamadas, Mustaine. ¿Qué onda, Kael? ¿Cómo andas, perro? Buenas noches. ¿Cómo te va hoy? Llegaste justo, Peter. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Todo chido, qué bueno, güey, me da gusto. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Llegué justo para ver la culebra sólida. Sí, güey, ahora sí. Ayer no se pudo porque pues ayer la neta nomás iba a jugar a lo mucho una hora. Les digo, yo no quería hacer stream, pero fue como de que pues si quieren platicar, pues Put out that cigar. te esperes una hora. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on Pero your ya, mask. ahorita sí tenemos 2 horas. Y garra. Aún no acabo con las cosas que tengo que hacer en Photoshop, pero mínimo ya le avancé poquito, Does así this que pantywaist know what he's doing? eso va a ayudar en algo. Y si no saben inglés, aquí vamos a tener que Approaching aprender. release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Pinche Snake. PlayStation 5, Gamer Pro. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. ¿Cómo cuánto dura la cinemática de inicio? Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Yo solo sé que es el Frostbite porque una chava que conozco que vive en Gringolandia me explicó. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Pinche Snake. Stand by. Status okay. All green. Venga, ¿fue día mío o se lagueó? Countdown. 5, 4, 3, Me dice 2, 1. PlayStation. Spread your wings. And fly. Te mando saludos, Eliud. Ahí nos vemos de rato en estos días también para que me... Te iba a pedir un parillo, pero no me acuerdo qué era. Pero sí, te mando saludos. Hasta allá, hasta tu casa donde me corrieron. Jeje. ¿Cuándo andas con Gaby? Pues donde quiera que estés, ya sabes que te quiero un chingo. Dice, el inglés del AMLO de Peña nos hace paro. No manches. Pues mira, hasta eso... Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission?
Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Vamos a mover la Well, cámara por acá. About 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. Ojo el primo God. Sí, es mi primo, el que es como mi hermano mayor. Lo quiero un chingo. Siempre me ha echado la mano para todo. Es de las personas que pues jamás le daría la espalda. Simón, que aquí te esperamos, güey. Sokolov, isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Ese güey suena con acento Sokolov británico. is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded nomás el that the John Soviets Kennedy. dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. Turquía. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Como que el Sokolov. científico. Sí. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced ¿Cuánto dura to esta continue película? working on the weapon in O question sea, está under interesante, KGB pero supervision. ya duró What's more, bastante. it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Missiles. Same technology. I guess tasty. you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume.
We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino Yask, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Fracasado, fracasado. Nice ¿Qué onda, name Hugo? for a ¿Cómo andas, virtuous güey? mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. ¿Por qué pusiste el modo solo para emotes, Hugo? ¿Qué, Hugo? Ah, gracias, güey. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué me cuentas? Supongo que este juego se desarrolla en 1962. Supongo porque fue el único año que escuché. No mames, de que tengo que rescatar al Sokolov. Como les encanta en serio hacer la de tos. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Ya estás, Hugo. Muchas gracias por la view, güey. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. No me lo esperaba. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Creo que esto ya fue toda la cinemática de inicio. Duró casi 15 minutos, no seas mamón. O sea, sí te explican todo bien chido, pero no manches, es un chingo. US Army. Ay, no. Qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende, diría el Martín. No me acuerdo quién me había dicho que el Snake del Smash es una combinación de todos los Snakes. De Big Boss, de Solid Snake, que no es Solid Snake, tiene rasgos de cada Snake. No me acuerdo si de Liquid Snake también, pero... Bueno. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. Yeah.
I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. El mayor This Tom. will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If Está you bien, need to me talk to sirve. me, use the send function. ¿Qué rollo, mi buena Ok, visa? ¿Y Snake, cómo go andas? get your Buenas backpack. noches. ¿Qué juegas? Ando jugando Metal Gear Solid 3. Ya nomás, como en el Smashito. Ah, se me olvida que aquí están repetidos los botones de acción. Vamos a seguir atacando con Dash Attack a ver qué sale. ¿Es la patada de mula? La chinga. No sé, no tengo nada de experiencia en este juego, así que... Ya nomás corre con el Smashito. Fíjate que ahorita me voy a checar si puedo hacer esa pinche patada, porque la neta no sé dónde la habrá sacado el pinche Sakurai. ¿Y ahora cómo le hago para subir? No me deja subir haciendo la palanca para arriba. Arriba B. Le estoy apretando arriba B y no sale. Vaya, ni siquiera llegué a los primeros enemigos y ya me morí 2 veces accidentalmente. LOL. A ver. Ah, se me olvida que aquí con el... Bueno, estoy jugando con control de Xbox porque es emulado. Ya que con el control A no me deja... Vibración apagada. No me deja checar los botones. ¿Camuflaje?
Pensé que era un ¿Un qué? Un cubo. ¿A poco se salió para GameCube? Bueno, deja sigo spameando Dash Attack. Vamos a agarrar la mochila. Ah, también salió para 10. Esa no me la sabía. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will Dice, deteriorate every time buenas you fire. noches, Once its mi buen durability Dredge. reaches zero, the ¿Es noise Dredge o suppression effect will be Dredgen? gone. Dredgen Wipe. So don't get too ¿Cómo trigger andas? happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are Ni para qué le apretaba. Se pronuncia Dredgen. Eres el primero que lo dice bien. Ah, muchas gracias. Es que leí Dredge y luego dije, ah, chinga, no hay una N, se diría Dredgen. ¿Y cómo andas? Pues como cuántos diálogos son. Muy bien, yo también ando muy bien. Aquí echándole ganas a la vida. Paramedic. Una pregunta, ¿qué actores te gustaría entrevistar? ¿Qué actores me gustaría entrevistar? Un chingo, güey. Un chingo. Pero lo que sí tengo prioridad es a los actores que participaron en el doblaje, bueno, en la localización de Gears of War y de Zelda. Son mi prioridad. 145.73. A ver. Voy a grabar las frecuencias solo por si acaso. Porque no quiero andar batallando. Sí, mi buen Dredgen. O sea, pues te digo, los de Zelda son mi prioridad, la verdad. Porque, pues como va a salir Tears of Kingdom, de hecho, originalmente mi meta era entrevistar a todos los actores de Zelda. No pude contactar con ninguno más que con Doña Querigma Flores. Doña Querigma es un amor de persona. La neta es a toda madre. Sí me dan ganas de invitarla otra vez. O sea, Jessica Ángeles nunca me contestó. Sí me dijo que es porque no usa su página.
Pero no le puedo mandar mensaje por Twitter porque pues no puedo, no tiene opción para eso. De plano ya no, ya descarté la posibilidad de Jessica Ángeles por ahora. Edson Matus no tiene redes. Enzo Fortuny tampoco me contestó. Alondra Hidalgo, la verdad es que ni siquiera recuerdo si le mandé mensaje. Pepe Toño está fuera de mi presupuesto por ahora. Montserrat Mendoza, no sé cómo contactarla, la neta. ¿Quién más? Alan Fernando tampoco me ha respondido. ¿Quién más es del doblaje de Zelda? Yolanda Vidal sí me dijo que no acepta entrevistas. Ahí sí no, ni cómo hacerle. Veré si después la puedo convencer. Yolanda Vidal, Octavio Rojas tampoco me contestó. A ver si me contesta de rato. Pero bueno, dice que no lo jugaras, bye. Hola Alexandra, buenas noches. Pues que ya había quedado. O sea, es tu privilegio de sub, escoger el juego. Y casi nadie hace uso de ese beneficio más que Lugo. ¿Y tú? Y tú sabes que pues yo no soy rajón cuando quedo en algo. Ya había quedado jugar este después de acabar Twilight Princess. Lo tengo que jugar por cuestión de honor y de orgullo. Y dice, Sebastián Yapur y Yolanda Vidal deberían venir. A Sebastián Yapur ya le mandé mensaje. Sí me dijo que mientras vive en Argentina no va a acceder, pero que con gusto en un futuro sí jala. Y, o sea, se lo acepto. O sea, sé que hay diferencia horaria en Argentina y que allá está más cerca a su familia. Así que entiendo que no quiera. Porque dijo que no por ahora. Es raro llorando y en el programa de Carlos II Tunilandia. No, yo sé, de hecho, le voy a preguntar a don Carlos II si me puede ayudar a convencer a Yolanda Vidal. Porque él fue el que me lo propuso una vez, pero realmente nunca hice uso de eso porque ya no le hablé, o sea, pues a don Carlillo se la pasó ocupado y no vio mis últimos mensajes. Y lo entiendo, no tiene por qué contestarme cuando no le voy a hablar para algo de trabajo. Pero así pasó, güey. Pero Yolanda Vidal, créeme que es de las que más quiero. Hola, mi Fercho, buenas noches. Te dije que no, adiós. Ay, Alexandra, es que, pues, ya había quedado. Ya sé que me libraste de eso, pero, o sea, pues aún así yo lo prometí. The Boss. Ya, The Boss, aquí anda. Hola, Mustaine, ¿me recuerdas? Hola, amigo en Guaiteao. La verdad no te recuerdo. Refrescame la memoria, que la verdad ahorita no me acuerdo. You've lost weight. Yo estaba en el stream que estabas hablando de tus problemas familiares. Ah, ya me acordé. Hola, amigo en Guaiteao. Ah, lo bueno es que ahorita que ando viviendo solo, pues ya no me preocupo por esas cosas. Lo gacho es que se me están pasando unos diálogos, no sé por qué. Can learn from someone else's technique. In fact, technique doesn't even matter. What is most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can teach you how to think. You will just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. ¿Por qué? Politics determines who you face on the battlefield. Bueno, eso sí es cierto. They change along with the time. También es cierto eso. Yesterday's good, tomorrow's evil. I was on the top secret mission. It's given. It's not the place to question why.
but you're looking for a risk to fight. You're an eternal born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if his career soldier, right and wrong, have no place in his mission. ¿Cuándo es que juegas Smash con viewers? Todavía no sé. Todavía no sé. Probablemente el domingo. Esta semana no tenía planeado streamear Smash porque ya no hay torneos. No tengo First to 10. Todavía. Y... ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita no se me ocurre otra cosa que tenía pendiente, pero ahí vamos viendo. Only the mission. ¿Participaste en el Genesis? No, no, bueno, fuera que pudiera viajar al gabacho, pero no, güey. Do whatever I have to do to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. They're saying in the Horizon, loyalty to the end. Do you know what it means? It means devoting yourself to your country. Won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Times. People's value changes over time, and so do the leaders of a country. I think it's an enemy in absolute. The enemies we flagged are... The enemies we fight are we're only in relative terms, constantly changing with the times. O sea, yo pensaba que Davos daba el mensaje filosófico hasta el final por el video que me hicieron ver. Pero veo que desde el principio te está planteando lo que es el criterio de ser un soldado. Pues sí. Creo que sí la regué en haber presionado el botón. Hubiera estado mejor haber dejado que siguiera todo por verbo. Vi la reacción de Riddles cuando lo eliminaron del Genesis. Su reacción era algo salty. No, fue muy salty. Ya quedaste abstento de jugarlo. Pásate el Age of Calamity y en serio no lo juegues. ¿Por qué no quieres que lo juegue? O sea, realmente... El único problema fue ayer que no quería jugarlo porque no tenía tiempo. Y no había hecho las pruebas técnicas. Ya las hice. El juego corre bien con excepción de esa línea que se ve por partes. Pero creo que eso es problema del emulador. Call me Snake. Ese mesero que le dijera Jack. Ah, por eso le decía, por eso le pusieron Snake. Y dijo este güey que ahorita va a explicar por qué. Porting you over the radio. Sí veo animes, mi buen Redgen. De hecho, hace poquillo me clavé con uno que me recomendó precisamente Alexandra, quien me dice que ya no juegue Metal Gear. Me recomendó que era Monster. Monster está buenísimo. No tiene doblaje latino, pero está buenísimo. O sea, no necesita doblaje para quedar bien en la audiencia de este lado del mundo. O sea, es una serie que realmente cualquier persona debería ver. Vean Monster. Está en Netflix. Netflix Latinoamérica, no sé si todo, pero al menos aquí en México sí está. Está muy, muy bueno. ...141.80. Vamos a anotar esta frecuencia. Y al rato me las iré aprendiendo. Y de hecho también vi un anime por una cuestión de entrevista que se llama La fruta de la evolución. Está entretenido. Es un isekai genérico, pero el doblaje lo carrea bastante. Vean La fruta de la evolución en español. Es dirigido por Enrique Cervantes. Y no conozco a los demás, más que a Don Enrique y a Betsabe Jara.
Pero yo digo que con ellos se arma. Y además, ay, Gabriela Guzmán, como la amo también. Pero todos los actores que pusieron están buenos. No los conozco, pero todos están buenos. Is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Be combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. A ver. ¿Has peleado contra Riddles o el Andrés FN? Contra Riddles, sí. Esa arma sí está cargada. Commencing virtuous mission now. Ahora solo me falta saber cómo moverme. No sé, chavos. O sea, aquí el Afterburner me dice que está a 60 cuadros. Pero se siente como si la neta estuviera yendo a 30. De hecho, lo estoy streameando a 30 porque dije, pues, no es necesario hacerlo a 60, pero ni siquiera parece que esté polarizado. Chinga. Qué raro, hace rato no sé yo en cámara en primera persona. Ah, demonios, me regresé. Contra Riddles sí he jugado en torneos en línea. Contra el Andrés FN todavía no tengo el placer. De hecho, hubo gente que me dijo que en el Factor le jugaron Money Match porque querían ver cómo se armaba el tiro. Y pues no fue el Andrés. ¿Por qué? No tengo idea. Creo que por un problema de salud. No me acuerdo. Pero a ver si algún día se arma. Estaría chido, la verdad. Sigo sin entender cómo sirve la barra de estamina. Espero ir avanzándole. Espero rato ir avanzándole a esta madre. Fíjate esos golpes, papu. ¿Dónde me quedé? Solo no juegues y ya voy a jugar tus cosas. Pues es que... ¿Hiciste uso de tu privilegio de sub? ¿Tengo que jugarlo? ¡Auch! Pensé que me iba a perseguir. A ver. I'm still in a dream. Snake Eater. Oye, sí es cierto, la canción estaba bien vergas. No me acordé. De hecho, cuando me hicieron ver una cinemática, dije, ah, chinga, qué pedo, la canción está bien chingona. Ah, chinga. No sabía que tenía tiempo limitado. Aim and release to fire. Put on off suppressor with O button. Tengo que acostumbrarme a jugar esta madre. Todavía no me familiarizo con los controles. A ver, ¿dónde está la pistola tranquilizante? Espero que esto haya servido. Se ve bien curioso eso de las setas. ¡Ay, güey! No había visto ese. Uy, creo que no le apunté bien. Ah, no, sí le apunté bien.
Supongo que será por acá. ¿Era eso una paloma o qué? Ya no lo sería, así que iba a jugar tus cosas. Es que ¿por qué sigues enojada, Alexandra? Nomás fue el problema de ayer de que pues no pude streamearlo porque no tenía tiempo. Eso estuvo chido porque ya le avancé bastante a lo que quería hacer el Photoshop. O sea, lo que yo esperaba que tardara una semana lo hice anoche y fue como de que... Qué buena onda. Sí, chavos, y los que están aquí como yo jamás han jugado Metal Gear Solid 3, la canción está bien chingona. Hay una versión en Smash que es solamente instrumental, pero el vocal está bien chido. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Me pregunto cómo le hago para agarrarlos como en Smash, porque yo me acuerdo que había visto que el agarre hacia abajo, el que los duerme. Ah, bueno, vamos a escuchar esto primero. International law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Por lo menos te explican todo con mucho lujo. Pero ¿por qué en vez de decir Survival Viewer no hice solamente el menú de pausa? Naked. Ah, sí, traía ese. A ver, este ya quedó. Ahora vamos a ver el de la cara. Bueno, ya quedó esto del camuflaje también. Ahora sí, adiós, no me pasaré por ningún gameplay de esto. Ay. Pues... no lo sé, Alexandra. Puede que pase... Pues es que no sé, o sea, realmente no le veo nada de malo que juegue esta madre. Sí, no le sé ni madres todavía, pero... ahí está, ahora sí ya se ve en tercera persona. Pero, pues a ver si... posiblemente le agarre el gusto como siempre. ¡Híjoles! HQ. This is HQ. Patrol here. Enemy sighted. Requesting backup. A rayos, no tengo arma equipada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si estoy en manco para esta madre.
¿Dónde está el siguiente? Que no lo veo. Pensé que se había muerto. Tengo que se dieron cuenta que soy pésimo para las misiones de sigilo. Tengo que ponerme muy al tiro con estas madres. Who's that? Me está disparando. Ah, ya vi. Pinche madre. Levántate, pinche Snake. Puede entrevistar al señor Rubén Trujillo. A Rubén Trujillo le mandé mensaje y me dejó en visto. Rubén Trujillo también es uno de los que más quiero entrevistar. Más que nada por la cuestión de papeles que hizo en Disney. Pero será después. Vamos a ver qué me topo por acá. Ah, sí que así era con el triángulo. Quitarlo machaca. Pinche Snake. Ah, pinche madre, me vio. Reitero, soy malísimo para las misiones de sigilo. Who's that? I'm just seeing things. Ah, pinche madre, me navajeó. No sé por qué chingados está reptando, pero... Ah, rayos, me navajeó. Ya me morí. Se me hace que sí voy a tener que hacer... Se me hace que sí lo voy a tener que hacer de sigilo. Pero no... Respawn, damn it! Snake! Snake! Bueno. Al menos eso sí sigue igual. Snake, are you okay? Snake. Snake.
Y ya me vieron. No, es un micrófono. Esto no me sirve de nada. ¿Por qué no le hizo nada? No entiendo. No, chingue su madre, los voy a golpear. Ah, chinga, ¿qué pedo? ¿Te voy a traer el cuchillo equipado? Ah, ¿eso es una bayoneta? Es un empate. Creo que ya se murió. This is HQ. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. Enemy is Who's still that? online. Pursue and engage him. Supongo que esto no sirve. Pues como cuando trata de quedarse dormido, no entiendo. Ah, pero pues bueno, chavos. No sé si el buen Dredgen me escuchó lo que dije de Rubén Trujillo. Así, Rubén Trujillo, sí me gustaría entrevistarlo, pero pues dependemos de lo que diga él. Fíjate que... Ay, güey. Al chile sí pensé que podría ser por el hecho de que... Chance no me tomó muy en serio. Ah, con razón, tenía que ponerme camuflaje otra vez. Ah, pinche madre, me vio. Who's next? I see him. Oh, maldita sea. Ah, este me sigue disparando. Ah, sí me agarró.
¿A qué llamada tengo? Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you alright? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still... See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Huh? It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Do you hear me? I hear you. No, pues vámonos a la verga. Is somebody there? I see him. Oh, levántate. Bueno, lo había visto aquí. A ver si así ya me dejan recuperarme a gusto. Ay, ya me vieron. Somebody there? I see him. Qué madre. Bueno, aquí lleva otro menos, creo. Ya lo vi. Creo que sí era el último. A ver, dijo The Boss que matan... Y ahí viene otro güey. Creo que ya con eso se arma. Creo que ya maté a todos. Who's that? Ah, vamos, ¿hasta qué punto me dejar de salir? A ver si ahora sí ya con esto ya es el último. Ni siquiera sé dónde está la comida. Aquí nomás tengo armas. Bueno, armas entre comillas, porque es un micrófono.
Ah, pinche madre, me vieron. Ah, pinche madre. Podrías entrevistar. Aquí en mi buen Tredgen. Lalo Garza. Fíjate que con Lalo Garza no lo he intentado todavía. Tal vez se podría. Ah, se me olvida que es con el círculo. Pero sí, podemos intentarlo con Lalo Garza. A ver, Calorie Mate. I want some more. A ver, ya vi que está recuperando salud poquito a poquito. Sí, o sea, Lalo Garza, fíjate que no sé de qué tan accesible sea. Pero sí podríamos hacer el intento. Vamos a ir, buenas noches, mi buen Dredgen. Que te vaya bien. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. A ver, parece que ya regresó toda la normalidad. Tienen cuidado de no pisar los cuerpos. No entiendo todavía muy bien cómo sirve esto el medidor de estamina. Todavía medio me voy agarrando. No, por aquí no parece haber nadie. Just my imagination. Así que el pinche seante tarda ratito en surtir efecto. No sé, no puedo ver al Snake reptando así sin imaginarme el smashito. Uy. Parece que está tranquilizado, pero el hecho de recibir el dolor no levantaría del sedante. Pregunta seria. Güey. Ah, pinche madre, sí me golpeó. Ah, no tengo nada equipado, sí, cierto. HQ response.
Lo vi. Fíjate que me voy a tomar un buen rato nomás en pasar esta parte. Soy pésimo para las misiones de sigilo. No pésimo, lo que le sigue. Siempre he sido malo para las misiones del sigilo porque siempre prefiero ir tirando chingazos. Además de que la cámara no me tira mucho paro, que digamos. Dolinobot, ¿no? Supongo que será ruso. Un panal. La sonrisa diabólica. Supongo que será dispararle. Digas, mamá. Jane. ¿Dónde está el pinche panal y dónde está el soldado? What was that noise? Ya que este güey dormido. Uy. Just my imagination. Aquí ya me voy con el sigilo. No mames. No mames. ¿Qué pedo? El pinche puente está ladeando. Ah, es que es el viento. Ya vi. Bueno, me ahorré darle cuchillazos a ese güey. Escuché otro soldado. Ya, ¿qué pedo está? Ah, ya lo vi. HQ responsible. HQ responsible. Ay, no, ya viene una unidad de respaldo. Who's that? Ah, pinche madre. Tengo un chingo de eso. Bueno, supongo que eso ya era todo. Qué peculiar.
Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Qué peculiar. Como que simplemente no lo quería entregar por... Bueno, no dudo mucho que sea su camarada. Yo digo que no lo quiso entregar más que nada por la cuestión de honor de palabra. It's my imagination. Uy, siempre se me olvida cambiar de arma. Snake ahí filereando el güey. Bueno, ya quedó muerto. Otro soldado. Ahora sí no se me olvidó. It's just my imagination. No creo. ¡Y tú eres un pavo! Hola, Kael, buenas noches. ¿De qué me perdí? Pues no mucho, güey. Andaba valiendo madre. Porque soy pésimo para las misiones de sigilo. Yo de lo que ando haciendo es dispararles un tranquilizante y después los remato a... Será duelo o muerte con cuchillos. Ah, mira. Dados. Huh? Who's that? Y ya se trató.
Pinche madre. Pinche Snake, levántate, güey. Rayos. Ey, ¿por qué el pinche sigilo es tan importante en estos juegos? Vale, tuve que correr. En mi defensa, fue porque pensé que si disparaba y me agachaba, me libraba. Duelo a muerte con cuchillos. Bueno, me imagino los actores que hicieron eso si o se aguantaron la risa o les pareció demasiado absurdo. Se ve bien raro eso, la neta. No me van a dejar curarme a gusto. Solo conozco el meme, no sé de qué anime sea. Es de un anime que se llama Yu Yu Hakusho, mi buen Kael. Oh, pinche madre, que estoy rodeado. Ah, pinche madre. Ah, me caí. Chango. Uy. Ya me morí. Rayos. Changos, sí soy malo para este juego. Ojalá no se hubiera enojado a Alexandra. Se le sería... No te creas, no. No se le estaría cotorrando. Andaría en cólera porque ando bien manco en este juego. Fracasado, fracasado. Se cae. ¿Tuviste Zoids? No, no vi ni Zoids ni Monster Rancher, la verdad. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We're being attacked. Enemy position unknown. Going into high alert. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.
No mames, ¿cómo me salieron de por atrás? ¿Por qué me salieron por atrás? Ya me voy a morir de todos modos. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Puedes correr! ¡Pero no puedes esconder! Ya sé. Oye, qué buen uso de los comandos, la neta. Qué buen uso. Creo que me la pasé más veces muriendo que avanzando en la campaña. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. No sé cómo le quité el silenciador, la neta. There's something wrong. Support unit, confirm their status. Ah, así le hice. Something there. Who was that? Who's that? Y ya me vieron. Pinche madre. Qué madre. Ah, puede ser. Qué madre. Estoy muy, muy malo. Y hay un güey acá atrás. Sí lo vi. Ah, son dos. Ya me morí. Ahorita el pedo fue que se me olvidó poner el silenciador. Y sigues con esto, haz caso y deja de jugarlo. No, ya me clavé. Ya ahora sí lo tengo que acabar por cuestión de orgullo. Ya tiene silenciador. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We're being attacked. Enemy position unknown. Going into high alert. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ay, genial. Ahora tengo que ir con refuerzos. Ya me
Ya matas, me llegaron por atrás. ¿Cómo cuánto tardan en hacer efecto? No, es porque me gusta reventarlos mientras están dormidos. Ese güey ya se murió. Y es uno menos. Is somebody there? I see him. Ah, pinche madre, está por acá. ¿Por qué tiene que salir por acá? No entiendo. Ah, no te regreses, no te regreses, no te regreses, no te regreses. Me voy a tener que... No creo que todos van a respawnear. Ya me morí otra vez. Changos. No sé si fue por el primer No sé si fue por el primer respawn que revivieron los güeyes de atrás. Pero yo los había matado. Duérmase, güey. ¿Qué dice? Fue otra costa, pero esto ya no. No más Zelda, por favor, al menos no. ¿A dónde me quedé? ¿Dónde está otro güey que estaba por acá? Ah, yo me acuerdo que hay otro soldado por acá. Ah, ahí está. Chinga, ¿cómo que tienen la salud baja? Hay que saber cómo usarlo. Sí, la los está bien chido, Kael. Como el de Optimus. Estaría chido que rezar lo banearan y usar la conversación. Estaría chido, Kael. Estaría muy chido. No más Zelda, por favor. Deja de jugar esto. Si lo sigues jugando, te quitaré la sub y te daré un follow. Y hablo en serio. Está bien, está bien, está bien. Acabando el stream de hoy, lo dejo de jugar.
A ver, a ver. Por aquí no parece haber nadie. Y sí veo a uno. It's just my imagination. Nada más quiero checar. Nada más quiero llegar con el pinche Sokolov y ya. Güey, no le dispares otro tranquilizante, güey. Está. No sé por qué se muere 7 navajazos. Sencillo que sería nada más. Creo que no me puedo subir por esas escaleras. Creo que por aquí no era. No, por aquí no es un callejón sin salida. ¿Es una serpiente? ¿Qué dice? Si usas el pad caminará lento y con cuadro o círculo les puedes aplicar las técnicas de SQC. Carlos dropearán objetos o caminarán lento con el pad y les apuntarán en la cabeza para que queden desarmados. Así que por eso no se armaba que caminara despacio. Yo pensé que era mover la palanca lento. Trampa de ratones. Mustaine, ¿jugaste algún Silent Hill? No, güey. Jamás jugué ningún Silent Hill. Mira, esa rata se parece a las del PRI. Vamos a poner una trampa de ratón a ver para qué me sirve. Ah, salí por aquí mismo. ¡Se murió! Ah, así que puedo recuperar la trampa de ratones. Sí pensé que se había muerto. Si duermes a la serpiente se la puede lanzar y venenosa los morderá. ¿Qué onda, Luisillo? Buenas noches. Por cierto, hijo de la chingada.
Che Luisillo. ¡Sí! Huh? What was that noise? Ah, están arriba. Nothing here. Me pregunto si alguno caminará por aquí. O si me cachan, si puedo regresar aquí abajo para esconderme. A ver. A ver. ¿Dónde me quedé? El Luisillo. Yo no tengo que saber dónde está chingados está el pinche Sokolov. What's wrong? What's wrong? What's wrong? ¿Qué dice? Por ahí está una escopeta. Ah, muchas gracias. ¿Qué pedo? Ya le di 7. Bueno, ese güey ya se murió. Falta el otro. Ahí está ya. Me pregunto si adentro habrá más soldados. Espera, este soldado yo lo había visto ahorita que me morí hace ratito. Después de destruir los centros de suministros para que se queden sin alimento y munición, si la comida en tu inventario se pudre y cumples esas condiciones, después de tirar la comida podría y enfermarán de dolor. Estómago, diarrea. Ah, chinga, ¿qué? ¿Es en serio? No parece que haya más soldados por acá. MK22. SPM.
No veo nada por acá. Who's that? ¿Qué dice? ¿Está bajo la escopeta? Déjame primero me chingo estos güeyes antes de que lleguen más vatos. Ahora este güey ya se murió. Pinche madre. No veo la escopeta por aquí. Ahí abajo. A ver. Ya me quitó la chamarra que de la pinche presión ya se me quitó el calor. Ya me dio calor. ¿Ya se murió o qué? Sí, ya se murió. Pero yo por aquí no veo ninguna escopeta. Este güey ya se murió también. ¿Es la M37? A ver. Déjame remato a este güey y después vemos eso. A ver, vamos a regresarnos. Por donde subiste, solo que queda buscando al sur. A ver. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. M37, 12 gauge shotgun. Gracias. Ah. ¡Hurra! Checa él. ¿Qué dice este video? Metal Gear Solid 3 HD Collection Secrets Trolling Soldiers. Ah, chinga. ¿Es un mod o es un camuflaje que te dan después de acabarlo? ¿Y por qué ese sí está en español? ¿Es parte de la localización o...? O también se puede en este juego. Es que la verdad, si te soy sincero... Ah, eso sí lo hice ahorita. Pero pensé que me empujaban por el viento. A ver. ¿Dónde me quedé? Es camuflaje, pero viendo tantas alertas que llevas ya no lo consigues. No, ni me digas. Ya me morí como 5 veces. En tu mochila le equipas las armas y trampas. Pero también me interesa la escopeta. Cuchillo M37, granada, trampa de... El micrófono no sé para qué me puede servir ahorita, la verdad. Vamos a poner la escopeta.
Y lo demás no sé cómo usarlo por mientras, pero ya vemos de rato. ¿Sí viste el video que te mandé? No, Luisito, no lo vi. ¿El micrófono te servirá contra The End? Supongo que a toda falta entonces. Hay 3 formas de ganarle. Bueno, pero ya recorrí casi todo aquí y sigo sin encontrar el pinche Sokolov. ¿Era por aquí? Creo que sí. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? Se ve muy ruso, la neta. I have a message from him. Bueno, de hecho, más que ruso, se ve como ucraniano. He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the Army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to ¿De dónde suppress sacaron the estas opposition películas? so far. But the ¿Y qué failure of tanto ha leído Kojima de la policies cultura has put him in a occidental? precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Esta parece el pinche Kratos. Ahora tienes el rifle, lo matas y te saltas el boss fight, la normal y la última adelantando el reloj de la consola un par de días y morirá de viejo esfera. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor.
The boss. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Se me dio otra vez el tiempo en una llamada. Sí, se me dio el tiempo en una llamada. This is Snake. Sokolov is safe ¿Dónde with me me. quedé? He's doing fine. ¿El rifle dónde sale? Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. ¿A qué perro? What about ¿Por qué the perro sentry? cae el Salinas de Gortari? Had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ese güey salió en la de Batman. ¿Por el pingüino o por qué? Este premio se lo dedicó a Bill Clinton. No entiendo esa referencia, güey. El Rey Tritón. Ah, toda falta. ¿Está haciendo un Kamehameha? Cuidado, es Portacus. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. El güey que dijo ahorita, ¿no? You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ah, no. What's a GRU soldier doing here? Soldier? No creo que se revolveró Ocelot, ¿o sí? ¿O sí? He's the Ocelot commander. Así es. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot Yoshkit. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Que es de yo muy Hollywood. Muy hollywoodense. Le faltaba una bala. No seas mamón. No seas mamón. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh.
¿Qué no se supone que Ocelot es temporalmente un aliado? You're not the boss, are you? Ok. ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! ¿Qué no se supone que no tenía un arma de verdad? ¿Qué pedo con el pinche Ocelot? ¿Lo dejó aturdido o por qué se mueve así? ¿Quién es un dardo? Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! Ouch. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? ¿Ya no viste los Game Awards? No, no vi los Game Awards, güey. These guys were after Sokolov too. No, no me interesan mucho, la verdad. Yo no me peleo por esas cosas. Y tampoco hubo anuncios importantes, así que no vi por qué. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was El being Ocelot guarded by tenía the uniforme de la KGB and KGB. hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. No te mueras, pelonches. No se murió, al parecer. Snake, ahora sabrás por qué me hice el culebrón sólido. ¿Solo avanzo? Ah, pero es que tengo la costumbre de rematarlos cuando están noqueados. Como que era una paradoja temporal.
No planeaba matar al Ocelot, pero por los secuaces no vi pedo. Ah, voy de regreso. Vamos de vuelta, pues. Ah, aquí está el Sokolov. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. No lo creo. Look. ¿Qué es eso? ¿Es un cañón? That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The dreading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. ¿Es un Metal Gear? Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. ¿Es el primer modelo Metal Gear Shagohod? Ah, ya. Gracias. ¿Qué Sokolov? Porque mira hacia abajo. O sea, no tendría pedo porque no me dan miedo las alturas, pero pues no mames, tienes traumatizado de que está secuestrado construyendo un arma de destrucción masiva y... Ay, no. ¿Quién es este güey? Ah, es The Boss. Lori. Boss? Ah, pinche madre. ¿Ahora qué? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Es eso una plaga? ¿Qué pedo? Avispones. Chinga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo?
My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? La chinga. ¿Es el güey con el que se iba a casar o bueno, el que era su pareja? El Mario, así. The Sorrow. Son la unidad Cobra. Ah, gracias. ¿Kuwabara? Eso sonó muy japonés. Ah, mira. No, creo que en vez de Kratos más bien parece Krauser. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Neil Ross. Ah, chinga. ¿Unidad? Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Chinga, les armó la pistola en movimiento. Ouch. Ouch. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. ¿Que va a reventar los casquillos con energía? Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Uy. Supongo que sabía que iba a vivir por cómo lo entrenó, pero aún así. Ouch. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Shagohod. Drift away.
My place is with them now. Supongo que más adelante dicen por qué lo traicionó. Se lo van a suicidar por saber demasiado como en Latinoamérica. Micaela. ¿Qué ve? Dice Cuwabara es una expresión buena suerte y que no te caiga un rayo. Ah, gracias. ¿Quieres spoiler? Tú dime, Alexandra. O sea, si de verdad ya no quieres que lo juegue, si de verdad quieres que de aquí ya no siga el gameplay, dime. Si no, pues sí lo quiero averiguar porque ya me clavé. O sea, hazle que ahorita estoy jugando bien mal, pero las buenas historias siempre me clavan. Y lo que he visto hasta ahorita es como de que tengo que Snake, saber can you más. hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Como que va a mandar en automático para allá. A ver. Vamos a ver. Ya se me olvidó qué me dijo de cada cosa. Ah, ya vi, va uno por uno. Yo pensé que iba por sectores de área. Ya viste al hombre de fuego y ya viste a Volgin. ¿Es el mismo o qué? Tengo que aplicar desinfectante en todos estos. Paramedic, más adelante es la doctora Clark, quien experimenta en un mutilado cuerpo donde Frank Jaeger, quien más adelante es Grey Fox. Ah, así que aplican necromancia con Grey Fox. Bueno, necromancia entre comillas. Saca tus conclusiones si es el mismo o no. Pues, a primera instancia diría que sí, pero esto es Metal Gear. Kojima está bien fumado, así que tanto bien podría ser como no.
O sea, pues por deducción diría que sí es, pero pues falta ver qué sale. En la otra ventanilla. Bueno, banda para esta madre. Ungüento para quemaduras. Desinfectante, aquí está. Esto no sé qué sea. Effective for helping broken bones to heal. Press the O button to fix it in place. Supongo que lo primero es el desinfectante. A ver. Usa vendaje y tablillas. Pero también tengo que usar desinfectante, ¿no? Pues aquí me dice not yet disinfected. Aquí dice. Y aquí se está leyendo. O sea, yo por criterio propio diría que gastarme un chingo de un chingo de desinfectante. Porque creo que como 4 heridas requerían desinfectante. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, 4. Usa primero antiséptico. Luego desinfectante. ¿Me lo estás diciendo por el hecho de que así es el proceso médico o así es en el juego? Bueno, primero antiséptico. Antiséptico. Supongo que es este. Te lo está diciendo. Ah, es que es por orden de aquí. Yo pensé que. Yo pensé que eran nuevas instrucciones de lo que podía hacer. Si lo haces en un orden incorrecto, ¿es como tirar material o qué onda? Te pide sutura. ¿Sana mal? Ah, ya, ya. Ahora, vámonos por el perfil derecho, luego por el izquierdo. A ver, suffering from a deep cut. Ah, sufriendo. Pensé que era sufrido. A ver. ¿Dónde está? Press the O button to apply and stop the bleeding. Ok. Bueno, supongo que es el antiséptico. Ya quedó eso. ¿Sutura? A ver, sutura. Acá está. To sew up the wound. No sé qué sea wound. Pero bueno, vamos a poner sutura aquí, pues. Y supongo que ahora sí sigue el desinfectante. Desinfectante. Acá está. Uy. Desinfecta y vendaje. A ver, ya estás. Vendaje. Acá está. Ah, no, este es vendaje. Efectivo para tratar quemaduras, cortes, disparos, bones and broken bones.
Voy a googlear de una vez qué significa wounds, que la neta no sé. O wounds. Siento que lo estoy pronunciando mal. Heridas. Ah, heridas. No es heridas. No sabía, güey. Acuérdate que yo todavía no conozco mucho el inglés. Pero pues aquí dice que siguen los vendajes. A ver. Hueso fracturado. No aplicaron vendajes. Yo lo sé por una canción de Linkin Park. Míralo. Fíjate que Linkin Park tengo años que no lo escucho. Desde antes de que desde antes que se suicidara Chester, yo no he escuchado Linkin Park, güey. Creo que como unos 2 años antes de que se suicidara. Tablilla y vendajes. A ver. Supongo que es esta tablilla. Efectivo para ayudar con huesos rotos. Para sanar. Ni me lo recuerdes. No, perdón, mi buen Kael. Es que, pues, yo me acuerdo un chingo de eso. Pero bueno, vamos a poner las tablillas primero, pues. Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. A ver, tablillas. Y dónde están los vendajes. De hueso fracturado. No vendaje aplicado. Pues supongo que es el mismo procedimiento aquí. Ah, no, este es hueso fracturado. Ah, no, sí, dice broken bone. Ah, pensé que había visto un nuevo comentario. A ver, vamos a poner otra vez tablilla y vendaje, pues. ¿Qué dice corte? Sufrido de una profunda cortadura, sangrando, no vendaje aplicado, no es infectado aún. Es otra vez el mismo procedimiento, ¿no, Alexandra? Primero el antiséptico, luego desinfectante. Bueno, primero antiséptico, luego... ¿Dónde está antiséptico? Lo mismo. A ver, era primero antiséptico, luego ¿qué? Aquí me serviría mucho ser médico. Voy a leer los libros de medicina que tengo ahí. Sí me serviría bastante. Por algo me los traje también. Lo mismo, desinfectas. A ver, entonces primero antiséptico. Luego desinfectante. Ahora también voy a consultar que es antiséptico, que no me acuerdo. ¿Y luego qué sigue? Luego vendaje. ¿Dónde está el vendaje? ¿O es sutura? Es sutura, ¿no? Ah, sí, sí, es sutura. Ah, chingada, me falta algo más. Y vendaje. Ah, pues sí lo dejó bien lastimado The Boss. Yo pensé que le había golpeado en el hígado, pero parece que le rompió costillas.
Ah, pero bueno, vamos a ponerle vendaje, pues. Lo mismo. Bueno, es lo mismo los dos. Sonta. Era primero el antiséptico. Luego desinfectante. Luego sutura. Luego vendaje. Séptico. Infectante. Sutura y vendaje. Pues ya quedó. Uy, eso a mí me dolió. Oye, pregunta, si no se ponen algo, ¿sí se pueden romper los dientes? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? ¿Y ya qué? No necesariamente. ¿Se usa más por factor psicológico? Ah, caray, ¿cómo está eso? Oh, pinche Snake está bien madreado. Siento que tantos helicópteros llaman mucho la atención. Ah, es que están cargando el Metal Gear. Shagohod. Ok, eso fue un poco extraño. Qué ocelot. Yo pensé que el ocelot era pana hasta que se vuelve loco con lo de ser Liquid Ocelot. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Venga. She's a nice catch. I'll take her.
Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. Ah, chinga, o sea que los Cruz son una facción renegada a la KGB. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Chinga, ¿qué pedo? Van a lanzar la bazooka. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Lo pinche vato loco. Ese misil explotó demasiado fuerte para hacer un bazucazo. En ese entonces Khrushchev tenía toda la Unión Soviética en contra y Volgin quería dar un golpe de estado. Ah, ya. Ya entiendo. Y así Snake se queda estéril. O sea, a chinga, por sobreexposición a la radiación te quedas estéril. Demonios, el pinche Snake tiene mi sueño. Data save. Yes. Sí, lo estoy emulando, Ángel. No digas mamadas, Mustaine. ¿Ahora por qué? Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Así es. ¿No sabía? ¿No sabía? Esta rola está bien vergas. ¿Te va a escuchar la cantada o...? Sí, esta rola está bien chingona. Se ve muy chido. Es la primera vez que lo juego. Sí, es la primera vez que lo juego, Ángel. Es el primer Metal Gear que juego en toda mi vida. Ojo, el Orlando Tatakae. ¿Cómo andas, Orlando? ¿Cómo está en Javier Holguín vendrá a Guatemala? A chingas, sí, Orlando. Qué chido, güey. Pídele que diga, no digas mamadas, Gwen Stacy. Yo lo haría. Oh. Pregúntale por dónde se puede comunicar uno con él para una entrevista. Porque yo le mandé correos. Un chingo de correos a su Gmail el año pasado. O sea, le envié tantos que perdí la cuenta y renuncié. Pero pregúntale por dónde le puedo mandar mensaje para una entrevista. ¿Chingón es mi favorito? Pues no sé qué decirte, Ángel, porque yo nunca he jugado ningún Metal Gear. Y ahorita sí me vi bien manco, muriendo a cada rato sin saber ni madres. Pero ya me clavó la historia. Si hubiera comisión se logró verlo, le pregunto, ya estás, Orlando. Muchas gracias, perro. No puedo creer que me tardé más de 2 horas y media en el puro prólogo.
Y este 5 de febrero viene la voz de Brock. ¿Cuál Brock? Ah, Brooke. Está bien vergas esta rola. ¿Qué dice? Se llama Gabriel Gama, güey. También es la voz de Io en Shaman King. Esto sí es cine. Y checa él. Una semana después. Y la voz de Deadpool es Pepe Toño, güey. Mira el video de Tronando a los Soldados. Ahorita lo veo, Alexandra. Deja que se acabe la cinemática. Guardo y lo quito. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. Alan This Shepard. is our last chance. Show your patriotism. Tu If you fail, patriotismo. you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. ¿Qué dice? So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? ¿Quién es el güey del acento I'll never británico? get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Me acuerdo que había escuchado que los puros de La Habana son This los morning, mejores. I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. Bueno, ese güey ya suena más americano. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. ¿De Khrushchev? A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda.
You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. Ah, eso fue lo que llevan los maletines. Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. O sea, aún así me parece imposible que Snake haya sanado todas sus heridas en una semana. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route.
You'll need to rendezvous with him when you get there. Tengo que dormir. Ya estás Orlando, descansa, güey. Con el codec llamas a Paramedic y guardas con ella. El mayor cero. Ah, el mayor cero. Es que se me olvidó su nombre. Lo conocía como el güey británico del radio. Pero no te puedo dar más detalles sobre él. No hay problema. Yo conocí al Pepe Toño hace años. Hasta me tengo que poner el instrumento que tengo colgado. A chinga, ¿a poco sí, Orlando? ¿Me sientes tron? Me paso por aquí y ya estás, perro. Ya nos vemos mañana en la noche. Bearing south. I'm about to lose it. Realmente me pregunto si Konami invertía más en el desarrollo del juego o en las cinemáticas. No lo digo en plan, lo digo porque en serio me da mucho para pensar. ¿Y en qué parte sale la caja? Ah, chinga, ¿no había estado aquí hace rato? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Ah, chinga, ¿por qué le van a Her quitar la...? frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team.
His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lulelo. Gotcha. No manches. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Bueno, ya. Ya se acabó toda esta madre. No manches, duró 16 minutos otra vez. ¡Otra vez! Bueno, vamos a guardar esta madre. Y ya quedó. ¡Pedo! Ahora vamos a ver los de estos. Bueno, vamos a ver el video que dijo Alexandra. Nada más de que me voy por unos tamales que calenté hace ratito estrenando cacerola. Era un poquito, pero no hay pedo. Ay, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya me dio algo de frío. Ahora sí vamos a ver el video. Este de los soldados troleados. Pero sí es cierto, ya me acordé que en Smash, cuando entra Snake, en Smash Ultimate, se ve el camuflaje ese. Chinga, qué pedo. Aquí un libro. ¿Qué pedo? ¿Es una revista? Ah, sí es una revista, no manches. ¿Qué pedo? Parece que tuvo unos afectos femeninos que un otaku.
¿Qué es eso? ¿Lo envenenó? Se murió ahogado. Ouch. O sea, es neta que no sabe nadar. Ah, chinga. El tranquilizante también sirve para las arañas. Extraño. Se me olvidó que no tenía el sonido activado. Ya sé, Luisillo. Ah, chinga, qué pedo, qué pasó ahí. ¿Qué es eso? What was that noise? What was that noise? ¿Ves? Ah, la comida. Pensé que se iba a vomitar. Murciélago vampiro, a chinga. Food. Yo sé que el hambre es cabrona, pero no manches. Pinches vatos mierda. Ah, se lo lanza enfrente. Supongo que murió envenenado. What's wrong? Sí, mamón, como los despierta de una patada. What was that? Ah, así que sí sirve eso. No seas mamón.
Freeze. En que ese güey parece que anda borracho. Freeze. Freeze. En serio que nomás se lo está cotorreando así con lo de freeze. Porque trae una bata de médico. Huh? Running away, huh? No seas mamón. Más que eso es para ahorrarte Come on un... back to the lab. Sí, es para ahorrarse un trayecto. Pero con somnífero. Es como el agarre que está en Smash, ¿no? Que los duerme. O no te creas, no sé, porque según yo en el de Smash es que los estrangula. Se ve bien curseado. Ah, chinga, ¿también te puedes dormir tú? Dice... Tengo un vergo de sueño, eso que me acabo de levantar hace rato. Ya Luisillo, duérmete tus horas, güey. ¿Qué trae en la cara? Gorra de coco. No seas mamona que se lo va a estar cotorreando así. Ah, de cocodrilo. No one here after all. This is HQ. Patrol here. We're under fire. Enemy position unknown. Acknowledged. Sending reinforcements. Use. Ya es vatos. Se pasan de lanza. A ver, vamos a preguntar. Alexandra, ¿sigues aquí de casualidad? Así que me voy a, pues, a tirar las hojas de los tamales y ya. Por una servilleta que tengo las manos llenas de grasa. A ver, listo, chavos, ya regresé. Ay, güey. Vamos a esperarnos poquito a ver si Alexandra dice algo, si no para ya cortarla. Ah, por cierto, chavos, hace unas semanas o unos meses, no me acuerdo bien, descubrí un youtuber argentino que es muy bueno. Lo descubrí por videos de piratería. Sí, ya sé que no es una buena presentación, pero hace videos muy, muy buenos. O sea, están muy, muy completos, muy buenos datos. Y hace poquito subió este video que se ve aquí, el de Resident Evil 2 en Nintendo 64. Y la neta, o sea, pinche Resident Evil 2 de 64 es una obra maestra de la programación. Mis respetos para los que lo hicieron, la verdad. Se llama, ¿cómo se llama el güey? Se llama Facu Peralta. Resident Evil 2 es uno. Es un sujeto argentino, se los recomiendo. Es muy, muy bueno. Muy buen creador de contenido. Creo que Alexandra ya se fue a mimir, tal vez. Ya no ha dicho nada. Eso que ya vimos el video troleando a los soldados. Entonces ya se fue a mimir. No digas mamadas, Hugo Wong. Checa él. Bueno, chavos, se me hace que... Se me hace que sí voy a cortar stream ya. Ya es noche. Sí me gustó. O sea, fuera el hecho de que jugué muy mal, la historia sí me gustó. Y pues ustedes saben que yo soy muy amante de los juegos con buenas campañas. Muchos juegos de mis favoritos han sido por las campañas. O sea, a mí siempre me ha cautivado un juego con una buena historia. No me saques el güey de extra normal. Innovar en el mundo abierto.
Ah, está viendo extra normal este weekend, de quién sea. A ver. Ve el tráiler, a ver si te gusta. Lo vemos de ratillo, Luis y yo. Se le llevaron los municipales, pinche vato. Descansen, manda, descansen, chavos. Le voy a hacer raid a Luis Daniel Ramírez, que veo que está conectado aquí ahorita. Y pues es que no hay nadie más para hacer el stream hasta ahora. ¿Quién sabe qué está haciendo conectado hasta ahora? Pero bueno, chavos, se me cuidan, descansen, los quiero mucho, se portan bien. Tengan linda noche. No se desvelen como el pinche Luisillo que quién sabe para No de digas duerme el güey. mamadas, Mustaine. Pero bueno, nos vemos mañana. No sé qué voy a streamear porque no sé si Alexandra quiera que valga madre esto de Metal Gear, pero nos vemos mañana. Hasta luego.